ahora de los tipos de funciones, ¿sí? Bueno, lo primero, la función polinomial, ¿sí? Polinomial de un polinomio, ¿no? Que teníamos, por ejemplo, un polinomio en funciones reales, xq, x cuadrado, x, término independiente, no dista de ser lo mismo en funciones complejas. Que vamos a tener aquí un z elevado a la n con un coeficiente, un z elevado a la menos 1, o sea, irá disminuyendo si este es n de menos 1, y así hasta llegar a n a z a la 0, que es término independiente, ¿sí? Igual a p de z, w. Ajá. ¿Qué particularidad hay en las funciones polinomiales complejas? ¿Sí? Algunas funciones reales no tenían raíces, ¿verdad? Teníamos la función, pero no podíamos factorizarla, ¿no? En cambio, las funciones polinomiales complejas, todas se pueden factorizar. Al tener el término y, resulta, digámoslo así, más sencillo a la hora de agrupar en factores, según los métodos tradicionales de factorización, diferencia de cuadrados, Ruffini, factorización, en fin, ¿sí? Pero a lo que yo quiero llegar es que en una función polinomial compleja, el número de raíces es totales, ¿sí? Tenemos una ecuación de segundo grado, por ejemplo, en función compleja, fijo que sí o sí tiene dos raíces. En las funciones reales, muchas veces pasaba que teníamos dos raíces iguales, ¿sí? O teníamos una sola raíz, podíamos factorizar uno solo, o no teníamos ninguna raíz, ¿sí? Ajá. Y bueno, la transformación lineal, ¿cuál va a ser? W igual a AZ más B. Ajá. La función racional. La función racional es la división de dos funciones polinomiales. Aquí lo representé, P de Z, Q de Z. Es lo mismo, ¿no? Mismo criterio. Arriba podemos factorizar, abajo también. Y muchas veces terminan simplificándose, dándonos como resultado una función polinomial, ¿sí? Aquí lo especifico, P y Q son polinomios. ¿Cómo lo transformamos? O sea, cuando digo transformamos es porque es su mínima expresión, ¿verdad? Su mínima expresión es AZ más B, CZ más D, considerando que nos quede un solo factor arriba y un solo factor diferente abajo, porque si todos se simplifican, quedaría un solo número arriba, que es un polinomio arriba, ¿sí? De grado 0. Aquí lo especifico, A menos D menos B, C tienen que ser diferentes de 0 para que se mantenga la estructura de función racional. Ok, las funciones exponenciales, ¿sí? Vimos algo hace rato, va con el término E, ¿sí? Cuando vimos la manera en que escribíamos los números complejos, ¿sí? EZ, E a la X, ¿sí? Son dos ejemplos de funciones exponenciales. Hiperbólicas. Bueno, creo que vamos con las trigonométricas primero. Aquí sí, fíjense que hasta ahora, bueno, la única novedad que habíamos tenido respecto a las funciones reales es lo que les comenté, que aquí sí todos los polinomios son factorizables y tienen raíz, ¿no? Sin embargo, aquí en las trigonométricas sí quiero mencionarles algo muy importante, ¿no? Aquí vamos a decir, producto de los teoremas que ya vimos, de Euler, de Moore, ¿sí? El seno de z lo podemos representar, o sea, el seno de un número complejo lo podemos representar como la exponencial de i a la z menos exponencial de i a la z entre 2i. Esto nos va a ayudar a resolver porque si tengo por ejemplo el seno de 3 menos 5j, o sea, resolver eso en la calculadora como que, entonces esta expresión me facilita los cálculos. La del coseno es EIZ más EI menos Z entre 2. ¿Estamos? Bueno, aquí les coloqué las dos funciones fundamentales, ¿no? Ya que las demás son derivadas. Si quiero la tangente, ¿qué hago?
divido seno entre coseno. Quiero la cosecante, es la inversa del seno, ¿verdad? Sería al revés. Si es la cosecante, sería 2i entre e i z menos i e menos z. Cosecante, la secante, la inversa del coseno, el 2 arriba y esta expresión abajo. Y la cotangente, pues, coseno entre seno. Yo creo que, bueno, eso es trigonometría básica, ¿sí? No creo que venga al lugar a explicar eso. El seno hiperbólico de z también lo representamos con las funciones hiperbólicas, con términos exponenciales, e a la z y menos e a la menos z entre 2, coseno de z, e a la z más e a la menos z entre 2. Lo mismo que les comenté, quiero la tangente hiperbólica, seno entre coseno. La cosecante es el mismo análisis, ¿sí? ¿Para qué repetirlo? Ajá, función logarítmica. Aquí tenemos la función logarítmica de z, logaritmo neperiano de r, ¿sí? Entonces, esto es una propiedad, ¿no? Recordemos que r es el módulo, ¿sí? Ajá, el módulo de z. Si tengo que calcular el logaritmo de un complejo, pues digo que es el logaritmo de su módulo más la parte imaginaria, ¿sí? Que viene dado por el ángulo θ más 2k por pi, ¿sí? K se refiere a 0, 1, 2, dependiendo el número de vueltas, ¿sí? Ok, ajá, θ tiene que estar entre 0 y 2pi, ¿sí? Ya cuando hagamos los ejercicios lo vamos relacionando. Recuerden que una vuelta son 2pi, ¿no? Pero si es más de una vuelta, tendré que sumarle ese ángulo extra, ¿no? Estamos. Cuando vimos lo de los ángulos en clases anteriores, llegamos hasta 360. Si es más de 360, tendré que considerarle este ángulo. Ok. Ajá. W, cuando tengo un logaritmo que no es de base, que tiene otra base, entonces tengo que decir que es el logaritmo de z, el logaritmo neperiano de z entre el logaritmo neperiano de a, una propiedad, ¿sí? Ok. La inversa de una función es que el dominio pasa a ser rango, ¿no? Recuerden cuando vimos, ¿no? Por ejemplo, cuando veíamos números reales, la x pasaba a ser y y la y pasaba a ser x. Aquí sucede lo mismo, entonces aquí xy pasaría a ser el rango y v pasaría a ser el dominio, ¿sí? Bueno, ok, esos son los tipos de funciones, ¿no? En nuestro próximo encuentro vamos a ver límites y derivadas, ¿sí? Recordemos las definiciones de límites, hablábamos de un éxilo, de un delta, va a ser tema de nuestro próximo encuentro.